Muy buenas tardes, ya estamos en directo. De hecho, estoy súper contenta porque hacía un montón de días que no hacía un directo aquí en esta cuenta. He estado moviendo mucho los directos últimamente en Nankurunaisa y por allí es donde vamos a seguir trabajando los directos referentes a educación, adolescentes y cambio de paradigma. Pero hoy estoy aquí y me hace muchísima ilusión porque va a estar con nosotros solo hablando de un tema espectacular y que nos acontece y que es súper necesario. Va a estar con nosotros Nesita Arauz, que ya sabéis, ya la conoceréis seguramente, es una compañera coach con una larga trayectoria en acompañamiento femenino. De hecho, tiene una comunidad espectacular en Instagram. Os recomiendo que la sigáis porque a diario cuelga unas publicaciones súper inspiradoras, motivadoras y que dan muchísima luz y claridad a todas las mujeres que la seguimos de cerca. Y es para mí un honor que esta tarde pueda estar aquí porque vamos a tener la oportunidad de formularle algunas preguntas. Algunas de vosotras ya me habéis dejado preguntas, estos últimos días me habéis ido mandando preguntas, así que esta tarde tendremos la oportunidad de brindárselas, de trasladárselas a Nesita, que ya está aquí. Fantástico. ¿Quiere entrar? Muy buenas tardes, Nesita. Es para mí un placer tenerte hoy aquí esta tarde. Hola, muy buenas Hola, tardes. bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí preparadísima y con muchísima ilusión de tenerte aquí entre nosotras en nuestra pequeña comunidad. ¿Cómo estás? Pues nada, yo estoy estupendamente bien, ilusionada y agradecida de estar aquí contigo y tu comunidad y nada, deseando poder aportar valor y ayudaros en todo lo que pueda, claro que sí. De hecho, estaba comentando que hace muchos días que no me pasaba por aquí haciendo un directo. De hecho, estaba haciendo otras cositas relacionadas con educación, que hoy el tema que vamos a hablar del autoamor, dedicado principalmente en empoderamiento femenino, autoamor dedicado a las mujeres, básicamente, pero es súper importante en educación también, porque tal y como las mamás trabajamos en nosotras esta capacidad y luego lo veremos y te lo preguntaré para que nos lo expliques, también se lo Ujú. trasladamos a los niños. Por eso creía que era tan importante este tema y es una suerte tenerte aquí entre nosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Pues Un placer, Nesita, bonita, de verdad. cuéntanos, ¿cuál es tu Bueno, historia? bueno, ¿cuál de ellas? Porque tengo para escribir uno, no, tengo para escribir 20 libros, no me daría la vida. Pero bueno, si quieres que nos centremos un poquito voy a acotar pues como algunos episodios así más importantes de mi vida, pues para mí ya hubo un antes y un después, algo que marcó realmente mi vida. Yo cuando tenía 18 años, yo no tuve una infancia precisamente fácil, porque yo soy hija de padres adolescentes. Entonces eso pues es algo peculiar, ¿no? Que me hizo pues tener algunos episodios en mi vida que no fueron fáciles. Yo me crié también con una amiguita que a los 18 años falleció de un cáncer. Y entonces eso fue el primer episodio que realmente marcó un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 18 años, yo creo que no somos realmente conscientes de esto de la muerte, ¿no? Y vivirlo de una manera tan cercana, a mí me produjo un despertar. Un despertar que al principio yo no gestioné nada bien. Yo cuando vi a mi amiga muerta, yo dije, y aparte fue la primera persona que vi muerta realmente en mi vida. Y yo cuando la vi ahí, yo lo gestioné de una manera que pensé, total, si nos vamos a morir, pues vamos a vivir la vida, ¿no? Y entonces, pues, tenía 18 años, me di el mundo de las fiestas, me di el mundo de las drogas y eso al final, pues, acabó derivándome en un proceso de ansiedad muy patológico, muy potente, ¿no? Acabé desarrollando un trastorno de pánico con agorafobia que me tuvo limitada 2 años en casa sin prácticamente poder salir. Y bueno, y por supuesto fui al psicólogo, al psiquiatra, pero claro, a mí el diagnóstico que me daban me decían que era crónico, ¿no? Me mandaron psicofármacos y algo dentro de mí me decía que yo no quería eso para mi vida.
Entonces fue cuando un día en casa de mi madre, pues había un libro que llevaba ahí muchos años, pero que nunca me había llamado la atención, pero ese día, pues, me imagino que dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Y la verdad es que ese día me llamó la atención, cogí el libro, que era el libro de Usted puede sanar su vida de Luis Hay, maravilloso libro, Maravilloso. recomendadísimo, por supuesto, y entonces ahí fue cuando yo por primera vez vi que podía haber una asociación directa entre lo que son trastornos emocionales y tus pensamientos, ¿no? O tus creencias, ¿no? Que ahora hablaremos también más profundamente de la diferencia entre pensamiento y creencia. Y bueno, yo me agarré a eso como un clavo ardiendo y de ahí fue que yo descubrí el mundo de la neurociencia, que empecé a formarme. Yo estudié turismo, o sea, la primera carrera universitaria que yo estudié fue turismo. Yo jamás pensé que yo iba a acabar dedicándome a ayudar a tantísimas personas. Porque no iba por ahí en principio mi movida, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí fue cuando yo empecé a apasionarme por este mundo del desarrollo personal, de la neurociencia y acabé superando ese trastorno, ¿no? A partir de ahí, durante unos años muy bien, había conseguido todo lo que supuestamente iba a preceder mi felicidad, ¿no? Una carrera universitaria, trabajaba de lo mío, ¿no? Como se dice aquí en mi tierra, tenía un marido maravilloso, unas hijas sanas, preciosas, todo mi imperio perfecto, ¿no? Y yo no era feliz, yo no era feliz. Yo, es duro, ¿no? El verte de frente con ese sentimiento de decir, pero ¿por qué, no? Si yo tengo todo en mi vida para ser feliz y sin embargo no soy capaz de sentir eso que yo esperaba sentir por la maternidad, no era capaz de sentir, no sentía, o sea, tenía como dentro un vacío enorme dentro de mi pecho que bueno, que finalmente pues digo, aquí tengo dos opciones, o tomo pastilla para soportar esto una vez más, o cambio esto, ¿no? Ya tenía un bagaje de desarrollo personal, empecé a trabajarme a mí misma, me di cuenta de que ahí había un tema de amor propio al cual yo no me había enfrentado con anterioridad, tampoco tenía en ese momento recursos y herramientas para realmente hacer todo ese proceso. Y bueno, lo que ocurrió es que yo empecé a sentirme atraída por otros hombres y eso acabó desembocando en muchas broncas de pareja hasta que finalmente pues decidí separarme, ¿no? Estuve, tras mi separación, tuve una época donde me enfoqué en mí a un nivel narcisista total, es decir, era yo, hice lo que es el efecto péndulo, ¿no? Pasé de que toda mi vida era hacia afuera a de repente mi vida era un nivel de egocentrismo súper fuerte. En esa época me metí muy de lleno en el fitness, llegué a ser bronce nacional de Bikini Fitness en el 2017, una pedazo de editorial me publicó un libro maravilloso que, que tuvo mucho éxito, o sea, yo estaba ahí como en una burbuja, ¿no? Tíos buenos, o sea, era todo como, claro, pero tampoco eso me daba esa felicidad, o sea, era todo como muy por fuera, era todo como muy dopamínico, ¿no? Muy potente, una felicidad, pero muy frívola, ¿no? Y me daba cuenta que en el fondo de mi corazón, cuando yo llegaba a mi casa y yo me quedaba sola, y a lo mejor yo me metía en redes sociales y yo veía a la gente felices con sus parejas, en el fondo yo sentía envidia, yo decía, pero es que en verdad yo quiero tener una pareja, yo quiero llegar a tener esto, ¿será que esto es una mentira, no? Y ahí fue cuando realmente decidí que yo no quería depender de nada externo para conseguir disfrutar de mí misma, ¿no? Pero disfrutar a otro nivel, que yo me daba cuenta de que ni las copas me habían dado la felicidad, que ni mi matrimonio me había dado la felicidad, ni que mis hijas tampoco, ni que los tíos tampoco, ni que separarme tampoco, que al final lo que tenía que resolver estaba dentro de mí, ¿no? Y entonces recuerdo un día que para mí fue un día que marcó un antes y un después en mi vida, que bueno, estaba sola en casa porque las niñas las tenía Álvaro, las tenía su padre,
Y esa mañana me desperté y lo típico que te despiertas así, me miré al espejo, ¿no? Me estaba lavando los dientes y me pude ver como nunca antes me había visto. Es decir, yo intenté, cuando yo me di cuenta de que no me daba la felicidad y que yo en ese momento sentí que me había equivocado tomando la decisión de la separación, y intenté volver con Álvaro y me dijo que no, me mandó a chuparla, por supuesto, evidentemente en ese momento. Y yo me juzgaba mucho, ¿no? Yo me culpaba mucho, me automachacaba mucho, me iba al lado de la víctima, ¿no? Era todo como que mala suerte tengo, yo la he cagado. Disculparme porque yo hablo un montón de mal, ¿vale? Lo siento, lo siento. Luego me veo y me arrepiento. Digo, ay, hablo muy mal, qué mal. Disculparme. Pero bueno, ese día yo me vi en el espejo y yo lo que vi ahí enfrente era una mujer que necesitaba ayuda, una mujer que era una buena persona, una mujer que estaba muy perdida y en ese momento digo, jolín, si yo he ayudado a un montón de personas a superar sus trastornos emocionales severos, ¿cómo no voy a ser capaz de poder ayudar a esa mujer que tengo delante, ¿no? Y ahí fue cuando realmente empecé un trabajo súper potente de desarrollo personal. Otra vez me involucré un montón, empecé a hacer muchas terapias de desbloqueo, o sea, mucha formación, ¿no? De desbloqueo emocional, porque porque yo iba en búsqueda un poco de descubrir qué es lo que me había pasado ese día cuando yo me miré delante del espejo y yo supe verme de otra forma, ¿no? Y entonces luego pues eso me llevó a la hipnosis, entonces empecé a formarme en todo lo que son pues terapias regresivas, terapias de hipnosis y entonces empecé como a formarme mucho en todo lo asociado a los bloqueos emocionales, ¿no? Porque yo llegué a la conclusión de que en mi cerebro había muchos bloqueos emocionales que eran lo que a mí me impidían que yo pudiera llenarme de mí, ¿no? Y de mi propio amor y que tuviera que estar necesitando de estímulos externos para al final conseguir llenar un vacío emocional, pero de una manera intensa y efímera. No tenía la capacidad de realmente de llenar. Era como si ese vacío fuera inagotable, ¿no? Y hay mil maneras, ¿no? Ya tengo la comida, las compras, los chicos, los enamoramientos, pero al final si tú no vas eliminando todos esos bloqueos, es como que toda esa energía de fuera se va, se va, se va. Y ahí fue cuando yo hice un proceso de desarrollo personal muy potente, eliminé todos estos bloqueos, me creé para mí misma un programa de desarrollo personal, que es ahora además el que yo comparto con las chicas, con mis alumnas, y bueno, fue, cambió mi vida, cambió mi vida. Yo dejé de necesitar nada, o sea, dejé de necesitar hombres, dejé de necesitar nada externo porque aprendí a sentirme un ser completo y libre, ¿no? Y a saber disfrutar del momento presente y a respirar y sentirme parte del todo, a sentir paz y a la vez energía. Y la verdad que esta manera de vivir me funcionó tan bien que decidí que esto tenía que compartirlo sí o sí con otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones parecidas a las que yo estaba pasando, porque veía en mi entorno que realmente pues se pecaba mucho de esto, ¿no? De buscar fuera lo que realmente tenemos que solucionar aquí dentro. Y bueno, con el tiempo, pues, además, al final la historia es muy bonita porque acaba bien, o sea, con el tiempo Álvaro y yo, nuestros caminos volvieron a cruzarse y y volvimos como pareja, ¿no? Desde un concepto de pareja completamente diferente al que empezamos cuando teníamos 18 años, claro está. Y ahora llevamos unos 3 años y medio, sí, ya 3 años y medio, súper guay, ya desde una relación consciente, madura y sin patrones de codependencia. Totalmente, ¿no? Es súper bonito cuando dejamos de necesitar, porque dicen que realmente la decisión solo puede ser libre cuando no hay necesidad en alguna de las opciones, ¿no? Me siento identificada en algunas de las cosas que explicas, porque mis padres, bueno, también fueron padres jóvenes y yo repetí el patrón. Yo me quedé embarazada con 18 años y contra todo pronóstico de todos mis profesores, yo me saqué la carrera, estudié magisterio y a la primera y luego seguí estudiando. Y un poquito lo que tú decías, ¿no? La foto perfecta, porque él era bastante más mayor que yo,
Entonces, bueno, pues él trabajaba, yo al final pues también conseguí un buen trabajo trabajando con personas con patología mental, estaba trabajando de lo mío, me gustaba. La foto perfecta, la niña, todos guapos, ¿no? Y luego entrábamos a casa y había muchísimas carencias, muchísimo dolor, muchísimo reproche, muchísimo conflicto, ¿no? Y el conflicto estaba porque ni uno ni el otro habíamos crecido lo suficiente como para aprender a amar, ¿no? Nos queríamos mucho de una manera súper dependiente y exigíamos en el otro lo que no éramos capaces de ser uno mismo, ¿no? Entonces, obviamente también en este camino para la mejora de uno, descubrí coaching y a mí lo que me salvó, que al principio me negaba, o sea, era como, no quiero meditar, no me obliguéis a meditar y mi mentor, que desde aquí le mando un abrazo, nos obligó a asignatura obligatoria del máster, del primer máster que me saqué en coaching humanista y él me abrió las puertas a la meditación, ¿no? Luego ya pues me apasionó tanto este mundo que me saqué la instrucción y demás. Qué interesante. Y, y aquí cuando empiezas este viaje hacia adentro, a mí además me pasó mucho como a ti, Nesita, cuando me separé. Eh, Fue como también un episodio súper egocentrista, narcisista, en plan solo yo, me da igual los demás, me comía libros, me encerraba en mí, yo tenía la verdad, yo tenía el camino, ¿no? Y allí fue cuando en esta soledad empiezo a meditar en serio, empiezo a conocerme, y ahora, después de un principio de la separación que fue muy duro, después de unos años, nosotros también nos llevamos súper bien. De hecho, hemos pasado las Navidades juntos, aunque no estamos juntos como pareja, Interesante. somos una Sois una familia. familia. Claro que Exacto. sí. Y las niñas, cómo viven esto, con la naturalidad con la que nos ven relacionarnos, desde el amor precisamente. Ahora Claro nos que hemos sí. aprendido a amar de una manera que cuando estábamos juntos no éramos capaces de amarnos así, ¿no? Porque ambos hemos crecido. Entonces yo quería preguntarte, cuando hablamos de amor, de autoamor, de el quererse a uno mismo, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y la gente dice, sí, claro, autoamor, pero ¿qué cojones es eso? Porque la palabra es muy bonita. Pero, ¿qué Sí, es? pues mira, yo si tuviera que explicarte, para mí, o sea, al final el amor es una energía, ¿no? Al final un amor es cómo te tratas a ti misma, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienes contigo misma? Para mí la base del autoamor empezaría por una aceptación de la humanidad de lo que somos. Al final el ser humano es humano, el ser humano se equivoca, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, nuestros defectos, nuestras virtudes y está bien, está bien. Cuando tú aprendes a amarte a ti misma, tú empiezas a aceptar tu humanidad, a no juzgar esos errores, no juzgar esas limitaciones, porque eres capaz de entender que simplemente eres humana, ¿no? Y que empiezas a abrazar esas luces y esas sombras como parte de tu propia existencia. Pero esto no significa que tú te conformes. Hay una gran diferencia entre lo que es el perfeccionismo y la excelencia, ¿no? Cuando nosotros nos autoexigimos porque vamos buscando esa perfección y queremos vivir nuestra vida desde lo que se supone que debemos ser, lo que ocurre es que nos frustramos, lo que pasa es que nos boicoteamos, lo que pasa es que al final llegamos a ese sentimiento de insatisfacción permanente porque nunca es suficiente. Sin embargo, cuando nosotros elegimos el camino de la excelencia, lo que decidimos hacer es ser lo mejor que seamos capaces de ser en cada momento. Y ante cada situación, ir desde tu aceptación de que eres humana, de que vas a hacer lo mejor que sabes, con la capacidad y conciencia que tienes en ese momento. Y abriendo tu corazón a nuevos aprendizajes, ¿no? Porque si tú de verdad partes de la base de que hacemos lo que sabemos con la capacidad y conciencia que tenemos en cada momento, incluso cuando tú miras a tu pasado, eres capaz de mirar a tu pasado con amor,
porque entiendes que en ese momento no es que te equivocaras, es que tú en ese momento no tenías la información de la consecuencia de ese acto. Si lo hubieses sabido, pues a lo mejor lo hubieses hecho de otra manera. Sin embargo, sabes que en ese momento, con la capacidad de conciencia que tenías en ese momento, obraste de la mejor manera que supiste. Y aceptar eso y mirar la vida desde esa predisposición de excelencia, renunciando al perfeccionismo, para mí sería como las bases de ese concepto de autoamor, que no tiene nada que ver con ese concepto de que hemos hablado antes de quererme a mí misma a un nivel egocéntrico, ¿no? O a un nivel narcisista. No, porque cuando tú amas y cuando tú te amas, quieres hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Entonces, al final, eh, hay un concepto que yo me inventé que se llama el buenagentismo, ¿no? Yo muy de Cádiz, ¿no? Que es el ser buena gente. O sea, cuando tú realmente eres buena gente y tú disfrutas de ser buena gente, no es lo mismo el buenagentismo que el buenismo, ¿no? Porque el buenismo ya es cuando tú o sea, te pierdes a ti misma por quedar bien con la otra persona. Ujú. Hablo de ser, como se dice en mi tierra, buena gente de verdad, ¿no? De querer hacer el bien, de querer dar lo mejor de ti, pero no significa de elegir entre tú y yo. Se trata de que vivamos la vida desde un nosotros, de que también contemos con nosotras, de que aprendamos a escucharnos antes de tomar ninguna decisión. Yo me acuerdo que cuando yo me separé, yo no sabía cuál era mi plato favorito. De verdad, ¿eh? De Ya. verdad. Porque estaba acostumbrada a pensar en plural. Y yo me quedaba sola y digo, ¿y a mí qué me gusta? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué es lo que me apetece? Tuve que aprender a escucharme. Ahora ya sé escucharme. Fíjate, Nesita, yo me iba de casa con 17 años. Ujú, Entonces con 18 ya me quedé embarazada, ujú, estoy con mi pareja, o sea, salí de casa de mis padres y entré en casa del que fue mi pareja, ¿no? El padre de mis hijas, de mis dos hijas. Y cuando yo me separé, es que no tenía ni puta idea de quién era. Ya no de qué plato me quería comer, sino es que no sabía, me había hecho tan chiquita, no sabía cuándo tocaba echar el chiste, cuándo tocaba ir a la compra, cuándo, porque me había hecho tan dependiente de su aprobación, de su valoración, de su consejo. ¿No? Fue precisamente cuando yo entro en desarrollo personal y se me abre todo ese mundo, de decir, hostia, qué pequeñita me he hecho, ¿no? Y qué poco me quiero. Pues no me conozco, no me puedo amar, no me maquillaba, no me cuidaba. Claro, cuando empiezo a cuidarme, cuando empiezo, a él se le rompieron todos los esquemas también, porque yo dejaba de ser la persona que él conocía o que estaba a su lado, ¿no? Y aquí empezamos los dos juntos, él de manera arrastrada también un poquito este proceso y aunque fue muy doloroso, porque todo el proceso de crecimiento es doloroso, luego ha sido muy revelador para los dos, ¿no? Y al fin y al cabo las niñas se han empapado de este crecimiento y no solo a nivel de pareja, sino como a partir de ahí nos hemos empezado todos a relacionar distinto con el mundo, con la familia, con los amigos, a ser también muchísimo más exquisitos con la gente con la que compartimos, con quien empleamos nuestro tiempo, a qué nos dedicamos profesionalmente, ¿no? El decir que no a todo aquello que no nos gusta y qué bonito es, ¿no? Cuando uno aprende a vivir así y decimos, ¿cómo podía vivir de otro modo? Pues ¿No? sí, sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final es que es eso, es que dices, duele, claro, pero es que yo creo que nosotros que venimos de una era, ¿no? En la que hemos nacido en un momento como de bienestar, parece que el ser humano es como intolerante al dolor y realmente el dolor forma parte de la vida. O sea, parir, el propio acto de dar a luz, es un acto doloroso, pero crea vida. Entonces, claro que un proceso de desarrollo y de transformación duele, pero duele igual que un parto duele. Es que dar a luz duele. Y al final, cuando nosotros
evolucionamos, nos parimos a nosotros mismos, ¿no? Estamos enterrando a una antigua parte de nosotros para crear y para que dé a luz y aparezca una nueva, ¿no? Entonces, claro que es un proceso doloroso, sin embargo, necesitamos ese dolor para luego, el ser humano es dual, necesitamos la luz para conocer la oscuridad, necesitamos que exista la persona alta para saber que existe una persona baja, necesitamos saber que una persona gorda para saber lo que es una persona delgada, pues también necesitamos saber lo que es el dolor para luego poder vivir la vida desde la dicha, desde el agradecimiento, desde el placer, para saber saborearla, ¿no? Lo que pasa que, ¿por qué las personas les da tanto miedo iniciar esto? Porque, y mirar hacia adentro, porque evitan encontrarse con ese dolor. Pero al final es un error, porque es como si tú te haces una herida aquí y la herida está sangrando y a ti igualmente, aunque tú no quieras mirar, te duele. Es decir, y al final, si tú no miras la herida y tú no tomas acción para curar la herida, esa herida cada vez va a estar más infectada. Esa herida cada vez te va a picar más, te va a doler más y cada vez va a ser más complicado sanar esa herida. Pero al final la herida te va a doler tanto que no te va a quedar otro remedio que mirarla. Cuando quizás si desde el primer momento adoptamos la responsabilidad de decir, jolín, aquí hay un dolor, voy a tomar acción, voy a mirarla, voy a verla y voy a sanarla, pues al final te das cuenta que el dolor no es tan grande. Al final lo que era peor el miedo ay Dios, ¿qué tendré ahí? Me da miedo verlo, que realmente luego lo que te vas a encontrar, ¿no? Y al final yo creo que aquí sale otro tema muy importante, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Creo que el concepto de autoamor va muy asociado a vivir desde la responsabilidad. Claro que no podemos determinar todas las circunstancias que nos pasan en su vida. Sin embargo, sí que podemos decidir con qué actitud y desde qué mentalidad afrontamos las cosas que nos van pasando en nuestra vida. Y, Pero y qué fácil si, es, ¿no? Culpar a los demás y echar tal la cual, culpa a las personas que nos rodean o a la situación de lo mal que estamos nosotros, ¿no? claro, ahí nos quedamos dentro de un rol de victimismo y desde ese rol de victimismo no solamente no avanzamos, sino que en el fondo sufrimos más. Entonces es que al final dices, bueno, pero ¿de qué me está sirviendo a mí esto, no? Estoy aquí acomodada como yo digo, en la zona de confort de mierda, porque es una zona de confort de mierda, donde realmente te das cuenta de que no avanzas, de que no evolucionas, de que al principio parece que desde ese lugar de victimismo y de pena parece que estás consiguiendo cosas, pero luego te das cuenta de que no, de que en el fondo te has convertido en una persona tóxica y nos quejamos de que existen otras personas tóxicas cuando no nos queremos dar cuenta de que a lo mejor la primera persona tóxica somos nosotros mismos, ¿no? Y cuando tú adoptas esta responsabilidad de decir, yo quiero hacer algo con mi vida, yo quiero que por lo menos, no sé si a priori, yo claro que creo que desde dentro se pueden cambiar las cosas fuera y que cuando tú cambias, toda cambia, pero desde una primera instancia ya es que ni siquiera cambiar las cosas fuera, quiero cambiar lo que hay dentro, porque al final yo estoy conmigo misma 24 horas al día durante 365 días al año desde que nazco hasta que me muero. O sea, si yo no me llevo bien conmigo, si yo no soy capaz de meterme por la noche en la camita y decir, ay, qué gustito estoy, ay, qué bien me llevo, que conmigo me siento, qué buen rollo tengo dentro, ¿no? Que no significa eso que no haya momentos chungos y que el día que te pilla mala con la regla te den ganas de cagarte en todo. Por supuesto que sí, somos humanos, ¿no? Pero hasta esos días, pues, bueno, hay una parte de ti que está en ese modo, pero hay otra parte de ti que dice, guau, hay que ver la mesita como está hoy, que está insoportable, ¿no? Acepto su humanidad, porque también tiene derecho a tener sus días malos porque es humana, ¿no? Y es esa relación entre cómo nos sentimos de una manera involuntaria y esa otra parte consciente que se va desarrollando, que es capaz de observar y no juzgar a esa persona, ¿no? Que aparece ahí como de manera más involuntaria, ¿no? Esa parte que corresponde a lo que llamamos la niña interior, ¿no? Mira, aquí nos dice Anerquis Flores, dice, considero que lo mejor que puede hacer un ser humano es desaprender para aprender. Y de ahí nace la pregunta que te quería lanzar a continuación, que ¿por qué, aunque sabemos eso, sabemos que tenemos que aprender a relacionarnos de una manera diferente con nosotros mismos, con lo que sentimos, con nuestros actos, con nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Por qué
todavía hay tantísima gente, tantísimas personitas que se niegan a darse cuenta de esto, a entrar en sí mismos, que se escudan en la culpa ajena. ¿Por qué cuesta tanto, Nesita? Hombre, costar cuesta. Es una cuestión, aquí no se trata de que cueste o que no cueste, a todos nos cuesta. Al final esto es una elección, ¿no? Yo sí que considero que también estamos en un proceso evolutivo donde hay muchos niveles de conciencia y que cada persona tiene su proceso. Yo durante una época, bueno, esto suele pasar, ¿no? Cuando tú tienes algo que te funciona y te va genial, te dan tantas ganas de compartirlo con las demás personas que a veces es como, pero haz esto, que te va a cambiar la vida, ¿no? Y es muy frustrante. Yo ya aprendí hace tiempo que cada persona tiene su proceso, que hay aquí en la vida, pues hay diferentes estadios, ¿no? O estados de conciencia y que cuando te llega el momento, pues aparecerán esos maestros, aparecerán esos recursos, porque están ahí. Lo que pasa es que no siempre estamos preparados para verlos, ¿no? Y lamentablemente a veces te tiene que pasar algo que te duela de verdad. El ser humano, lamentablemente, hasta en muchas ocasiones, hasta que realmente no has tocado fondo y has tenido ahí una situación que realmente te duele y te tumba, no dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? A mí cada vez que me viene alguien que me escribe, ¿no? Y me dice, Nesita, quiero hablar contigo porque he tocado fondo, digo, bien, felicidades, y no lo entienden. Digo, sí, felicidades por haber tocado fondo, porque esto es lo que te va a dar la oportunidad de que sí o sí decidas que aunque te cueste, te vayas a implicar dentro de un proceso de desarrollo personal. Porque si no, priorizas otras cosas. Es como, a mí me gusta, al final son estas resistencias, ¿no? Yo lo asocio mucho a cuando tenemos agujetas cuando vamos al gimnasio, ¿no? O sea, vas al gimnasio y tú llegas el primer día, empiezas ahí, lo das todo y de repente no te duele todo, te duele el cuerpo. Si tú no sigues entrenando, si tú no sigues, si tú no tienes muy claro que tú de verdad quieres ponerte en forma, que tú de verdad quieres perder esos kilos, al final tu dolor de agujeta te va a decir, ah, qué pereza, yo al día siguiente cojo y no voy, ¿no? Pues con esto de la evolución es un poco igual. Hay muchas personas que se despiertan y saben que realmente tienen que hacer algo para cambiar sus vidas y tú hablas con ellas y te dicen, sí, sí, sí es que tienes razón, no tienes razón. Y luego empiezan y se despiertan con la actitud, pero al encontrarse con todas estas resistencias, con todas estas perezas, con todos estos miedos que forman parte del proceso de evolución, ¿no? De esas primeras agujetas que hemos de afrontar, pues desisten y dicen, es que te cuesta. Claro que te cuesta, también te cuesta ponerte en forma, también te cuesta ponerte a dieta y perder unos kilos y también te cuesta criar a tus hijos y claro que vamos a hacernos amigos de las cuestas si Pero realmente no, queremos no duele, evolucionar. no duele suficiente, ¿no? Es que, al fin y al cabo, antes ponías el ejemplo del parto y hoy en día vivimos en una sociedad de que las mujeres se drogan para poder parir, ¿no? Cuando yo soy Tal fiel cual. defensora del parto natural, mis hijas son nacidas en parto natural, porque esa experiencia es tan enriquecedora para el bebé como para la madre. El pasar por ese dolor también es un aprendizaje y te prepara luego para poder soportar dolores más fuertes que vienen derivados de la crianza, ¿no? O de la relación de pareja también. Entonces te quería preguntar, porque con algunas de las madres con las que trabajo, ellas inician el proceso de crecimiento a partir de una intención de mejorar el bienestar de la familia y algunas en medio del camino se dan cuenta de que ellas están en un estadio evolutivo, un estadio de conciencia muchísimo superior al de su pareja o del padre de sus hijos. Entonces ahí hay el gran debate, la gran lucha, ¿no? Entre el trabajar duro, el acompañar a la pareja en su proceso y darle tiempo para que despierte en el caso de que quiera despertar, si se da algún día, o de que quiera crecer algún día, o el hecho de retomar su camino de manera individual y por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esas mujeres que se encuentran en ese proceso de decidir, de ver todo esto?
Pues yo lo que creo que la movida de la vida en el fondo va de ti contigo y que el ser humano aprende por imitación y que si tú eres irradias luz, al final esa persona, la que tienes al lado, si está dentro de su plan de vida que vaya a evolucionar, pues evolucionará desde tu ejemplo. No se evoluciona dando consejos, se evoluciona inspirando. Y ese es el verdadero cambio. Mi marido jamás ha hecho un curso de desarrollo personal y él ha crecido mucho. Claro que no está en el mismo estadio de conciencia, ni falta que le hace, pero él y yo compartimos una empresa que se llama Familia. Y en esa empresa nos va bien, somos socios. Pero luego hay otras muchas parcelas de mi vida que yo no comparto con él. No lo necesito para nada. Entonces, mientras funcione esa parcela, esa empresa que tengo con él, lo demás me da igual. Es mi proceso, es mi movida, es mi vida. Yo nací sola y a la caja de pino, yo, él no viene conmigo. Y yo lo tengo muy claro, que la movida de la vida va de uno con uno mismo. Entonces, si tú estás en tu proceso de desarrollo personal, si tú estás creciendo, si tú estás evolucionando, si tú estás guay, si tú eres luz, esa persona al final se va a acabar eh, contagiando de ti en muchos aspectos, ¿no? Ahora, si dentro de ese proceso resulta que te das cuenta de que tu empresa familiar no funciona, entonces el problema es que esa empresa familiar no funciona, pero no tiene que ver con tu crecimiento ni con su crecimiento, sino con una empresa como cuando tú eres socio dentro de una empresa con una persona. Y si no funciona no pasa nada, se puede disolver la empresa y tú seguir tu camino y esa persona seguir su camino. Pero no somos, vivir en pareja no significa ser siamés de esa persona, ni que tengáis que tener siempre ni los mismos gustos. Yo creo que hay algo que sí que las parejas, para que funcionen, deben tener en común, que son los valores. Ujú. Eso sí, porque si no, más que nada, porque si no la empresa no va a funcionar. Es igual que una empresa. Si tú con tu socio Ujú. te montáis una empresa y en la empresa no coincidís en valores, difícilmente esa empresa va a funcionar. Pero luego Claro. realmente es una parte de tu vida, una parte que es importante, pero no es lo más importante tampoco. Entonces, yo, yo, yo creo que es compatible. Aunque el que tú poder tener un estado de conciencia diferente al de tu pareja, porque ya no necesitas su aprobación. Entonces, al final, mientras que funcione esa parcela, pues, ¿qué más da, no? Es una pasada verlo de esta manera, ¿no? Eso es un nivel de conciencia planetaria, ¿no? De conciencia global espectacular. Y yo tengo la esperanza de que, ya que algunos ya empezamos a vivir de esta manera, ¿no? Dando vibrando en este amor y con la aceptación de que somos humanos y que a veces nos vemos arrastradas por estados emocionales que nos dejan, ¿no? Pues lo que decías tú, tenemos días de todo y aceptar eso también es bonito y necesario. Y tengo la esperanza de que la generación que viene detrás ya nacerá inteligente a nivel de amor de una manera que pues, serán capaces de revolucionar el mundo, ¿no? Como esta revolución que queremos ver algunos, ¿no? En el mundo de que conseguir que la frecuencia del amor esté por todas partes. El amor entendido eso, como el sentimiento el querer el bien para uno mismo y para los demás y el ir juntos y esto conseguir Sí, el bien máximo para todos, ¿no? En todo momento. sí, sobre todo, bueno, yo desde mi punto de vista, no, hace tiempo que dejé de ser tan idealista, ¿no? Yo sí que tengo la idea de que el ser humano es humano y que mientras siga existiendo la especie humana, eso significará que sigue habiendo un ego, porque el ser humano va unido al ego, y mientras siga existiendo la especie humana, significará que todavía hay trabajo por hacer, ¿no? Porque el ego está ahí, que es evidentemente que estamos en un despertar y que cada vez somos más personas las que estamos despiertas, las que vamos evolucionando. Sin embargo,
es que mola mucho vivir esta condición humana, ¿no? Y sobre todo desde esta conciencia. Es decir, ostras, estoy viva, ¿no? Y soy un ser que con un montón de cosas súper chungas. Y luego también tengo un montón de cosas guay y guau, ¿no? Me contemplo a mí misma con esa totalidad y amo hasta mi ego capullo, ¿sabes? Y soy capaz Claro que sí. de verme así y entender que, bueno, de que sí, de que estamos en un proceso evolutivo, que los niños, pues no sé, es que hay un gran, para mí todavía existe un gran no lo sé. Es decir, es que yo creo que cuanto más te crees que sabes, de repente más cosas pasan que empiezan a descolocarte, ¿no? Cuando te crees que el mundo está creciendo, que está evolucionando, porque claro, al final nosotros tenemos aquí dentro, en la ínsula, el sistema de activación reticular que hace que tú proyectes en tu vida todo lo que tiene sintonía contigo. Entonces, claro, como tú vas evolucionando, de repente ves un montón de gente evolucionada y Dices, "Ah, qué perfecto que está todo, ¿no? claro, pero La no, gente está muy bien. pero no, No, pero mira, sigue existiendo mucha gente que está dormida. necesita. Lamentablemente la mayoría. De hecho, el año anterior no han salido ni las estadísticas de suicidio, ¿vale? Estábamos en el 19, estábamos en España como primera causa de muerte adolescente y cerca de 4.000 muertes anuales en España. Este último año ni ha salido publicado porque las cifras han reventado las estadísticas. Entonces, la cruda realidad es esta, ¿no? De que hay gente que no ve la salida, que está, que vive de muy lejos la responsabilidad individual, de que cae en el victimismo, en la culpa, en el dolor, en el vivir en el pasado, cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, ahora que en los colegios, y a eso me refería, ¿no? En los Ujú. colegios, cuando se está empezando a meditar, cuando se Ujú. está hablando precisamente de la importancia de eso, de hacer consciente todo lo que sentimos, de aceptar todo lo que sentimos, ponerle nombre, compartirlo, tenerse a uno por importante también, ¿no? Porque antes se educaba en la obediencia por la obediencia y daba igual tus sentimientos, tus emociones, solo tenías que obedecer a quien fuera, ¿no? Pero obedecer primero a los padres, luego al marido, luego... Ahora ya el mundo se nos abre un abanico de posibilidades con todo el tema del autoconocimiento. Y me refería a esto, ¿no? De que es súper bonito el ver cómo es una parte del desarrollo integral del ser humano que ya está, puede Ujú. estar en el sistema educativo, ya está arreglado en muchísimas familias que antes ni se hablaba de esto, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Sí que yo veo, o por lo menos esa es la sensación que me da, que como que ahora, porque al final, pues eso, ¿no? El ser humano pues necesita la polaridad, ¿no? Que antes, o sea, veníamos de unos patrones, ¿no? Las cuarentonas como yo, nos hemos criado en pues eso, en una jerarquía completamente paternalista, ¿no? Y que ahora yo lo que veo en mi entorno es que hay como un poco lo contrario, ¿no? Como que ahora parece que el adulto en muchas ocasiones casi que se somete al niño. Y yo, por lo menos, te hablo aquí en Andalucía, ¿vale? Es como que toda la vida gira alrededor de los niños y que los padres, pues como que se someten a esos niños, ¿no? Entonces, sí que por supuesto veo como tú, ¿no? Lo que pasa que, claro, que en el norte de España no tiene nada que ver con aquí en Andalucía. Nada que ver. Yo alucino con todo esto que me cuentan, ¿no? Que se meditan en los coles, no sé qué. Eso por aquí en Andalucía se ve mucho menos, ¿eh? Se ve mucho menos. Pero sí que es cierto que como a nivel global, sí es cierto que estamos en un mayor nivel de conciencia y vamos evolucionando, pues evidentemente como inspiramos y los niños aprenden de nuestro ejemplo, no de nuestras lecciones, sino de nuestro ejemplo, pues evidentemente los niños cada vez están más conscientes. Mi hija de 8 años, yo digo, eres un diccionario de PNL. Es que la niña te habla y tú no la escucharás decir un tengo que, no la escucharás decir un debería, no la escuchas y ella te está... Mamá, sin embargo, es que claro que se le pega.
Claro. Y eso mola mucho, estoy de acuerdo totalmente contigo, que mola mucho, ¿no? Ver a esas pequeñas personitas como, digo, jolín, como en su vida desarrollan unos conceptos que nosotros con su edad, para nosotros eran completamente impensables. Y ellos sí Imposible, sí. saben lo que es una autoestima, saben lo que es meditar, saben lo que es el yoga, saben lo... Y es súper guay, sí, eso lo comparto contigo, sí. Y cómo gestionan los conflictos y cómo hacen consciente lo que sienten, ¿no? A mí mi hija cuando fue hermana mayor, que ya tenía pues 6 añitos, a los 6 añitos y medio, cuando le empezó a aparecer los primeros celos, al principio obviamente no sabía lo que era, empezamos a ponerle nombre y al poco ella era capaz de venir y decirme, mamá, tengo celos, ráscame la espalda. Qué linda. Claro, cuando un adulto está experimentando los celos y la manera de gestionarlos es gritarle a su pareja y decirle dónde vas así, ¿no? Sí. Eh, Fíjate la diferencia generacional en este aspecto, cómo gestionan los conflictos en el colegio. Bueno, la sociedad en ese sentido está tomando muchísima conciencia y yo creo que vamos abriendo luz y vamos poniendo luz en el camino y la generación que viene detrás. Y sin caer en lo que tú dices, porque sí que es cierto que dentro de la protección, sobreprotección que se le da a los hijos y el poder que se les da, caemos en la trampa de educar personas muy narcisistas. Y eso los papás tienen que tener cuidado, porque precisamente educar en el autoamor es demostrarles que tú te quieres a ti mismo, no dedicar toda tu vida y todas tus decisiones en función de su voluntad. Aquí sí que hay que tener mucho cuidado, sí, con eso que tú Sí, estabas y diciendo. aprenden, ¿eh? Y aprenden. Yo recuerdo que después del confinamiento justo, buah, al primer fin de semana cogí y me fui por ahí con un grupo de amigas, o sea, necesitaba pirarme. Y claro, después de haber estado esos meses tan apegada, cuando me estoy arreglando para irme, me viene mi hija pequeña y me dice llorando, mamá, ¿dónde vas? Y yo, me voy a divertirme. Y ella como que me hacía chantaje emocional, ¿no? Y yo me quedé así y yo le decía, le digo, Noa, le digo, yo tengo derecho a divertirme, ¿eh? Yo soy mamá, pero también soy mujer, también soy amiga, también, y yo tengo derecho a divertirme y me voy a divertirme. Y bueno, luego se le pasó el llanto y tal, y luego ya cuando por la noche hablé con ella, me decía, mamá, pásatelo súper bien, qué bien, que me alegro que te vayas a divertirte. Pues esa niña, cuando sea mayor, no va a tener ningún problema de, cuando sea mamá, decir, yo me voy a divertirme. Porque yo, para llegar a esto, me he tenido que comer una culpa, porque cuando mi hija me lloraba, yo sentía, yo a nivel consciente lo hacía, claro que cuesta. Había una parte de mí que me decía, qué mala madre eres, quédate aquí, casi que me temblaba la voz, ¿no? Pero no, me voy, pues tú estás rompiendo ese bloqueo, tú te estás enfrentando a esa cuesta, ¿no? Porque te está costando y lo estás haciendo aunque te está costando, pero la que viene abajo no le va a costar. Y cuando le Totalmente. apetezca irse con sus amigas, pues se va a coger y se va a ir con sus amigas. Y así es como vamos evolucionando. Necesitamos almas valientes, y por eso es que somos valientes, de decir, es que yo voy a enfrentarme a esas cuestas, porque gracias a que yo voy a tener la valentía de enfrentarme a esas cuestas, estoy haciendo algo mejor para mis hijos. Y eso es comprometerte contigo mismo y con la evolución global del planeta. Porque no lo estás haciendo ya solo por ti, lo estás haciendo por esas personas que vienen detrás. Estás tú esforzándote y eliminando tus bloqueos, enfrentándote a todo ese dolor, a mirar hacia adentro, que sé que no es fácil. Hay que ser valiente, claro que sí. Pero cuando tú ves a tus hijas y a tus hijos que son mayores y que todo lo que tú has sembrado y a ti te ha costado está teniendo resultados en ellos, entonces te vas a dar cuenta que todo ese esfuerzo que tú has hecho realmente sí ha merecido la pena. No solo por ti, sino también por ellos, ¿no? Al final es la mejor manera de amar a tus hijos, amarte a ti. Totalmente, me encanta esta reflexión que acabas de hacer. Ahora mi hija está entrando ya en adolescencia y ¿Qué edad estas tiene tu cositas, hija? la mayor va a cumplir 12 y la pequeña va a cumplir 6. Con lo cual La ahora mía estamos mayor en... tiene 13, o sea, cumple ahora 13, están ahí.
Sí, Están está ahí, mal, exacto. sí. Estamos entrando en la adolescencia y estas cositas ahora ya empiezan a hacerse evidentes, ¿no? El cómo ella saca ya las cositas que ha ido interiorizando, cómo se planta en según qué relaciones. Es maravilloso, ¿no? Decir, Es ostras, maravilloso. y yo a tu edad qué diferente era, ¿no? Y que es una pasada y por los patrones que hemos tenido y la educación que hemos recibido, ¿no? Es Pues alucinante. bueno, La verdad es a que sí. modo, a modo así de, porque llevamos ya un montón de rato Hoy yo estoy y súper a gusto. también, y ahora nos estaban diciendo que dejáramos grabado el directo, si se va a quedar grabado, y te quería preguntar así, a modo de tips para todas estas mujeres valientes que nos están escuchando, ¿qué ideas es importante tener siempre en mente para eso, vivir en la filosofía del autoamor? Pues yo creo que un poco el primer paso es salir de ese rol de victimismo, ¿no? De creerse que somos víctimas de nuestras propias circunstancias y decidir de una manera decidida y consciente el hacer algo, ¿no? Por cambiar aquí dentro para luego cambiar ahí fuera. Una vez que hemos adoptado esa decisión porque claro, para tomar acción antes que hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, una vez que hemos adoptado la decisión de decir, yo quiero responsabilizarme de mi propia vida, pues el segundo paso sería trabajar esa aceptación de nuestra humanidad, aprender a aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras, entendiendo de que es que somos humanos, es que no es tan importante equivocarse, es que equivócate una vez Claro, y otra vez y otra vez y no pasa nada, es como cuando un niño está aprendiendo a andar, pues claro que se cae, te caes, te levanta y te caes y no pasa nada. Yo creo que es súper importante para evolucionar darse permiso para equivocarse. De verdad, es súper importante que nos demos permiso para que las cosas no nos salgan bien, para equivocarnos en nuestras decisiones y perdonarnos a nosotras mismas cuando realmente nos equivocamos, ¿no? Y luego el escuchar ese pepito grillo que yo llamo, ese diálogo interno, esa charlatana que está ahí, y empezar a tomar conciencia de ese diálogo, ¿no? De qué es lo que me dice esto que yo tengo aquí, y atenderlo sin juzgarlo, y escucharlo, y entender que está ahí por y para algo, y que no pasa nada, yo no soy ese pepito grillo, yo soy esa persona capaz de hacer algo con eso que me dice ese pepito grillo. Entonces no temas a tus pensamientos, haz algo, decide qué hacer con esos pensamientos. Tú te lo puedes creer, los puedes cambiar por otros, puedes no creértelo y a partir de que tú empieces a escuchar ese pepito grillo, decide cambiar todos esos patrones de pensamiento como si fueras una persona a la que realmente amaras. Es decir, si a ti tu pepito grillo te dice que eres una fracasada, tú hablarle a tu pepito grillo y decirle, pues soy una humana y me equivoco, y eso no significa que sea una fracasada. Y si tú descubres que tu pepito grillo te está diciendo, pregúntale a tu pareja para tener la aprobación, o está mal que hagas esto, sentirte culpable, tú coges a tu pepito grillo y decirle que no necesitas su aprobación, que no pasa nada si te equivocas, que eres estupenda tal y como eres, que solamente eres una humana. Es decir, es esto de estar chalada y hablarse a una misma, de hablar como las locas, pero de una manera consciente. Empezar a tener ese diálogo con este petito grillo desde esa responsabilidad y desde esa aceptación de lo que somos, ¿no? Y empezar a fomentar este diálogo con nosotras mismas y que eso se vaya convirtiendo en una rutina. Si de verdad nosotras aprendemos a hablarnos a nosotras mismas y a tratarnos como trataríamos a una persona que realmente amáramos y no te rindes y sigues tratándote, es que tu vida cambia, cambia por completo. Claro que por supuesto hay métodos, ¿no? Por supuesto, yo misma he creado mi propio método, pero tú misma también puedes hacerlo. Yo creé mi método porque no encontré un método, o sea que tampoco tú puedes elegirlo, hacerlo a través de un método, pero también puedes elegirlo hacerlo por ti misma, ¿no? Y esto es una buena manera, aprender a observar a esa Pepito Grillo para aprender a relacionarnos desde una manera mucho más amorosa y mucho más consciente.
nuestra pequeña saboteadora, ¿no? Que tenemos en la mente boicoteando todas las ideas, todas las decisiones y demás. Esa es tu abuelita que no supo hacerlo de otra manera, tu mamá que no supo hacerlo de otra manera, tu bisabuela que no supo hacerlo de otra manera, tu tatarabuela. Toda esa programación está ahí en tu subconsciente. Y está ahí y tiene que estar ahí, pero es que tú ya no eres esa. Entonces vamos a cambiarla. Es que el cerebro es plástico. Es que la maravilla es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen nuestras conexiones neuronales de modificarse. Es que esta es la verdadera magia, que podemos modificar todas esas conexiones neuronales a nuestro beneficio. Y entonces es que al final nos está dominando nuestra vida todos esos patrones de nuestro árbol transgeneracional que no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente somos y que nos vamos a quedar así, cruzadas de viajes, cruzadas de brazos, viendo cómo nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela sigue dominando nuestra existencia presente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nosotras decidamos. Además que el yo soy así ya no nos sirve, ¿no? Porque la neurociencia nos ha demostrado que hay neurogénesis durante toda la vida. O sea, toda la vida tenemos proliferación neural, está nuestro cerebro cambiando todo el tiempo, con lo cual ya no vale. El yo Ya soy no vale. así ya no vale, está obsoleto y quien quiera puede cambiar y quien quiera puede aprender a quererse y a vivir en una vida basada en el autoamor, ¿no? Es que hemos venido a eso. Si a la vida hemos venido a eso, a evolucionar, ya está. Si es que es tan básico como comprometernos con a lo que hemos venido. Si hemos venido a esto, un ratito además. Nosotros nos creemos que es mucho tiempo, pero tú te pones a mirar toda la existencia y esto dura muy poco, esto pasa muy rápido. Vamos a hacer de esto algo que realmente merezca la pena y que el momento que nos llegue nuestra hora, porque créeme que llega, en ese momento por lo menos decir, pues yo he tratado de ser buena gente, yo he tratado de crecer, yo he tratado de evolucionar, yo he hecho lo que he podido y he sabido y te vas amándote. O sea, qué mejor manera de irte y de morir que sintiendo amor por ti misma y por el mundo que te rodea. Y eso te llega, ¿eh? Y te llega, y es que bueno, a ti y a mí y a todos, que no nos libramos, que no nos libramos. Pues sería como hacer siempre con la mejor de las intenciones, como tú dices, aunque la caguemos, vamos a cagarla bien, para tener luego muchísimas historias que contar, ¿no? Y siempre que las decisiones estén basadas desde la mejor de las intenciones, ¿no? Con ese buen agentismo que nos has dejado el concepto, nos lo quedamos. Gracias. Muy decaído, muy decaído. Y nada, que ha sido brutal la experiencia. Estaría una horita más preguntándote cosas, pero En se nos otra acaba el ocasión. tiempo. Y darte muchísimas gracias. Nos has dado muchísima luz, al menos a mí, muchísima. La verdad es que los que te seguimos a diario eres una inspiración para muchas mujeres y estoy segura Gracias. de que muchísimas mujeres sacan en tu mensaje toda la fuerza que necesitan para salir adelante, ¿no? Y con tu experiencia, con tu recorrido, con tu historia de vida y ya con tu sabiduría, ¿no? Que has dicho, no sabemos nada, pero bueno, la experiencia te hace, ¿no? Al fin y al cabo, saber algunas cosas, aunque no sepamos nada. Así que darte muchísimas gracias otra vez, Nesita. Espero tenerte prontito por aquí con Cuando muchísima quieras, luz cariño. de la tuya. Es un placer, de verdad. Muchas gracias a ti por tu invitación. Para mí es un placer compartir y nada, que sigas tú también irradiando luz, sabiduría, porque recuerda que al final estamos recordando que todo ya lo sabemos y que sigamos aquí en este camino de almas, aprendiendo, evolucionando y compartiendo. Pues vamos allá, vamos a Vamos seguir allá. creciendo. Un Gracias, abrazo bonita. muy, 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 muy grande, Nesita. Otro Chao. linda. Chao, chao, amor. Chao. Chao.